Hola a todos chicos, esperando se encuentren bien. Les doy la bienvenida a una nueva cápsula del curso de métodos cuantitativos. En esta cápsula ya seguimos viendo regresiones lineales, ¿cierto? Reales simples todavía no estamos de momento involucrando más variables, por lo tanto tenemos solamente una X y una Y, ¿cierto? Como hemos visto en las clases anteriores, ¿cierto? Como habrán visto ustedes, mejor dicho, y como vimos en la cápsula anterior, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver otro de regresión lineal simple, pero en este caso con una variación de los datos para la cual el ajuste lineal, o la rectificación, mejor dicho, tendrá que hacerse de una manera distinta en referencia a la que hicimos la vez pasada, ¿ya? O como la forma inicial de cuando uno empieza a ajustar los datos, ¿ok? Entonces, esto se acaba de un problema en concreto, ¿cierto? El cual dice la figura 1A, ¿cierto? Muestra un bloque de masa 15 gramos, sujeta a un resorte de constante K, ¿cierto? Ahí como pueden ver, se conecta un disco de masa 200 gramos al bloque. De esta forma la masa total es de 215 gramos, quiero decir. Dicho disco se sumerge en un frasco con aceite de coeficiente de amortiguamiento beta desconocido. La verdad, el contexto no es lo más importante, ¿cierto? Y sobre todo estos datos como la masa, ¿cierto? El disco de masa 200 gramos, todo eso, la constante. Para estos efectos no los vamos a ocupar, pero es más que nada para que entiendan de dónde se sacó, de dónde se sacaron los datos, mejor dicho. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto? Entonces, este resorte, eh, y bueno, se hicieron mediciones, ¿cierto? Como pueden ver en la figura 1B, y en base a esas mediciones, nos arrojó los siguientes datos en cuanto a tiempo y amplitud, ¿cierto? ¿Qué es lo que se puede ver acá? Son bastantes datos, son, si no me equivoco, 31, tenemos hasta ahí, ¿ya? Esos serían nuestros datos, y ahí, bueno, ya tengo la sumatoria porque las vamos a ocupar más adelante, ¿ya? Pero básicamente es el contexto, que en base a estas variaciones, ¿cierto? A esta evaluación, tenemos, dependiendo del tiempo, una amplitud, ¿cierto? De, de este experimento, ¿ya? En centímetros. Entonces, lo primero, ¿cierto? Una vez tenemos estos datos ya, en este caso ya se los entregué de inmediato. Vamos a graficar para ver cómo o de qué manera se comportan los datos correspondientes, ¿cierto? Entonces corramos esto un poquito más acá y vamos a seleccionar todo esto hasta aquí y vamos a ver qué comportamiento tienen estos datos, ¿ya? Ya, ok. Como podrán notar, tienen un comportamiento, eh, ¿cómo decirlo? Se me fue justo la palabra, pero en este caso, estos tienen un comportamiento exponencial, esa era la palabra, exponencial. Entonces, cuando ustedes tengan datos de manera exponencial, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la vez pasada, si no mal recuerdo, era muy parecido a una línea, ¿ya? Era muy parecido a una línea. eh, entonces, tendríamos que ocupar, o sea, en ese caso tendríamos que ocupar un caso distinto para ejemplificar, ¿ya? Y bueno, si, por ejemplo, fuera una parábola, también sería otra rectificación, pero en este caso tenemos datos de forma exponencial. Por lo tanto, cuando tenemos los datos de forma exponencial, la rectificación que tenemos que ocupar es la del ajuste logarítmico, ¿ya? Y la que consiste en lo siguiente, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, los datos así, y lo que vamos a tener que hacer es que los datos del eje Y, que en este caso, como pueden ver, el tiempo es la recta X, ¿cierto? El tiempo vendría siendo la recta X, y la amplitud, que son los centímetros, vendría siendo el eje Y de las ordenadas. Por lo tanto, vamos a tener nuestra amplitud, que en este caso también está en centímetros, pero esta va a ser su logaritmo natural, ¿ya? Amplitud, el logaritmo natural va a ser nuestro nuevo eje y vamos a ver cómo se comportan luego de eh, cambiar esos datos, ¿ya? Entonces, tomamos todos los valores del eje y, que en este caso, recuerden, voy a anotarlo acá mejor, x, y, ¿ya? Y este va a ser nuestro nuevo y. Voy a ponerle y comillas, por darle un ejemplo, ¿ya? Ahí sí. Pero
Este en teoría debería ser nuestro nuevo i, ¿ya? Para después encontrar la recta y encontrar los valores de, como pueden ver acá, lo que vamos a utilizar después, el b y el a, que es lo mismo que hicimos la vez pasada, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí logaritmo natural y hasta abajo, ya. Y entonces ahora vamos a tomar nuestra columna de acá del tiempo, que esta no va a cambiar, junto con la amplitud nueva, en este caso con el ajuste, ¿cierto? Logarítmico, y vamos a ver cómo se comporta y cómo se podría ver ahora, ¿ya? Entonces, como pueden ver, eh, ahí está una recta que se ajusta a los datos, ¿cierto? Lineal, de la cual podemos encontrar sus valores, ¿cierto? M y N, como sería la pendiente, y su coeficiente de posición, o básicamente el B y el A. En este caso, B vendría siendo la pendiente, ¿cierto? M, y A el coeficiente de posición, o el N, como se suele ver eh, cuando tenemos una recta y es igual a mx más n, ¿ya? Eh, pero, como tenemos estos datos, ¿cierto? Ya, ok, sabemos que la recta ahora ya la podemos encontrar, ¿cierto? La encontramos en base a la rectificación logarítmica o el ajuste logarítmico, pero tenemos que encontrar los valores de la recta, ¿ya? Si bien yo le enseñé la vez pasada cómo verificar y cómo ver si efectivamente llegan a los valores correspondientes, ¿cierto? Primero vamos a realizar el cálculo, ¿cierto? De A, bueno, quiero decir de B y A, ¿cierto? Para ver si efectivamente llegamos a lo que nos arroja esta recta que ya uno aquí en las configuraciones del gráfico, ¿cierto? Puede verlo inmediatamente. Entonces vamos a ver qué nos da esto acá, ¿cierto? Entonces tenemos ahí el B, numerador, denominador, y el resultado vamos a ponerlo acá, ¿ya? Y aquí vamos a tener el A. Entonces, como ya vimos la vez pasada, para esto necesitamos la sumatoria de X, la sumatoria de Y y la de XY. Y bueno, la de X al cuadrado. Ya, entonces vamos a tener acá XY, como X al cuadrado, mejor que se me tiro. XY. Ya que tenemos la sumatoria, la vamos a dejar al tiro hacia el lado. Recuerden que esta, la primera Y, esta de acá, la que nos da datos exponenciales, no la vamos a ocupar porque esa es la Y antigua, ¿ya? La que vamos a ocupar va a ser la Y', que vendría siendo esta de acá. Y en base a esto vamos a calcular la sumatoria, ¿cierto? De y también de XY, ¿ya? Entonces, como recordarán, ¿cierto? Aquí básicamente es multiplicar el dato por el mismo dato. Aquí vendría siendo el tiempo por la amplitud con el logaritmo natural, recuerden, ¿cierto? Que vendría siendo el que tenemos acá. Y ya lo tiramos hacia abajo ahí, acá, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos cosas. Ahora, voy a traer esto hacia abajo. Ahí está. ¿Y qué necesitamos primero? En el numerador de B vendría siendo la cantidad de datos. Como les dije, si no recuerdo mal, eran 31. Y a ver, creo que sí, 31, ¿ya? Entonces tenemos que en el numerador va a ir el 31 por la sumatoria de x y, que es lo que está acá al final, ¿cierto? Aquí, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Tendríamos acá por la sumatoria de y, que recuerden es el logaritmo natural y no el que tenemos en un principio, ¿ya? Entonces, ahí vendría siendo. Ok. Ahora, respecto al denominador, vendría siendo lo mismo, ¿cierto? 31 la cantidad de datos por la sumatoria de x al cuadrado. Ahí, ojo, la sumatoria de x al cuadrado. Ahí está. Menos la sumatoria de x y esta al cuadrado. Es decir, la sumatoria de x multiplicada por sí misma, ¿ya? Entonces, ahí, ahí.
Ahora, resultado, ¿cierto? Vendría siendo la división entre estos dos valores. Y aquí tenemos que nos da menos 0,07743, ¿ya? Y el A, que se saca un poquito más rápido, vendría siendo igual a, aquí lo hacemos el tiro, ¿cierto? El promedio del I, recuerden, el nuevo, ¿ya? Eh, menos el B que acabamos de encontrar, ¿cierto? El resultado está ahí, por el promedio de X, que es lo primero que tenemos acá, el tiempo en segundos, ¿ya? Y este nos da un resultado de 2,3065, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta estos dos valores que tenemos acá, vamos a ver si efectivamente es lo que necesitamos o lo que teníamos que llegar, ¿ya? Entonces, ustedes se van acá, ¿cierto? Aquí se van a línea de tendencia, más opciones. Y aquí en esta parte, si es que, no sé, llegaran a aparecer en otra parte, tienen que irse a la parte donde salen las barritas. Opciones de línea de tendencia. Y tienen que irse a presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrado en el gráfico, que vendría siendo el coeficiente de correlación, que en otras palabras también es qué tan relacionado está una variable con la otra. En este caso, hablando en términos prácticos de estos datos, ¿cierto? Vendría siendo el tiempo en segundos, qué tan bien alineado está con la amplitud en centímetros, ¿cierto? Pero en este caso ya le aplicamos el logaritmo natural, entonces vendría siendo a esa variable, pero ya rectificada, ¿cierto? Entonces, efectivamente, llegamos a lo que deberíamos haber llegado, ¿cierto? Como pueden ver ahí, tenemos, es un poquito muy chico, ahí, a ver, ya, no agarra, pero ahí sí se acerca a la pantalla, y bueno, no está tan chico tampoco, pero ahí se puede ver que el resultado efectivamente vendría siendo eh, 0,074 menos 0,0774, eh, llega hasta ahí si se dan cuenta, pero es el mismo valor, que en este caso vendría siendo la pendiente de esta recta, y el coeficiente de posición vendría siendo 2,3065, que en este caso está 66 aproximado. Si se dan cuenta, ahí tiene un 7 después del 5, entonces sin problema se puede aproximar a la cifra que le sigue, ¿cierto? En este caso vendría siendo el 6. Y el coeficiente de correlación es de un 0,9999, por lo tanto es un coeficiente bastante bueno, ¿ya? Como recordarán, este dato puede ir entre -1 y 1, pero mientras más cerca esté de los extremos, es decir, mientras más lejos esté del 0 y mientras más cerca esté del -1 y el 1, va a indicar que hay una lesión mucho mejor en cuanto a sus variables que están involucradas, ¿cierto? Entonces, eso quería mostrarles en esta cápsula, ya que esta es una rectificación distinta, ¿ya? Y esto se va a aplicar cuando no pueden aplicar ni la rectificación cuadrática ni la rectificación en caso para cuando tengan datos de una parábola, ¿ya? Como pueden ver, esto es una exponencial, ¿cierto? Por lo tanto, en base a eso tienen que aplicar la rectificación logarítmica o el ajuste logarítmico, que básicamente, ¿cierto? Como pudieron ver, inicialmente a los datos del eje Y se le aplica el logaritmo natural, ¿cierto? Y ya después, mediante el método de los mínimos cuadrados, llegamos a encontrar los valores de la recta, ¿ok? Así que espero haya quedado claro con este ejercicio y eh, esa es la idea, ¿cierto? Para que puedan ver distintos casos de rectificaciones. Y ahora lo que podríamos expresar sería lo siguiente, ¿cierto? Que tendríamos aquí el logaritmo natural de la función que encontramos recién, que vendría siendo lo que tenemos acá, lo que, lo que encontramos recién, ¿cierto? Aquí menos 0,0700, ahí está,
A mí me pasé. Era 1 menos. Aquí, ya. Menos 0,0774x más 2,3066, ¿ya? Eh, ¿Por qué me refiero con esto? ¿Ya? Cuando hicimos el ajuste logarítmico, pasa que la relación vendría siendo la siguiente respecto al cambio que hicimos, que vendría siendo esto de acá. Lo que tenemos acá. Y es igual al logaritmo natural de la amplitud, ¿ya? Por eso vendría siendo lo que teníamos que reemplazar, ¿ya? Tenemos esa relación, ya que nuestro nuevo i era el logaritmo natural de la amplitud, ¿cierto? Entonces, es básicamente eso, ¿ya? Eh, Eso tendríamos que, o sea, es lo que sigue después de esto, ¿cierto? Ya que la recta de ajustar es la que encontramos, sí, efectivamente, la que tiene la pendiente de menos 0,0774 más 2,3066. Pero, como pueden ver acá, esto vendría siendo el logaritmo natural de la función, ¿ya? Entonces, para encontrar la curva de ajuste, ya que como les dije, los datos son distintos, tendríamos que aplicar acá eh, logaritmo natural, ¿cierto? O bueno, en este caso, lo inverso, ¿ya? Euler, ¿ya? ¿Y por qué Euler? Porque vendría siendo lo inverso del logaritmo natural. Aplicamos Euler a ambos lados, entonces aquí se va la función, y aquí nos quedaría Euler elevado a todo eso de acá, ¿cierto? 2,3066. Ya, entonces seguimos con esto, ¿cierto? Y aquí por propiedades que tenemos de los logaritmos, ¿cierto? En este caso de Euler, pasa que podemos separarlo como está una suma en el exponente, vendría siendo lo mismo que separarlo como un Euler elevado a lo primero, ¿cierto? 0,0774x vendría siendo lo mismo que multiplicarlo por Euler elevado a la segunda cifra que está en la suma, que vendría siendo el 2,3066, ¿ya? Quizá recordarán más bien esta propiedad al revés, ¿cierto? Pero es viceversa. Ustedes pueden ocuparla cuando está multiplicada, ¿cierto? Suman los exponentes, como tiene misma base, o también pueden separarla como vendría siendo desde aquí hasta acá, ¿ya? No hay ningún problema. A ver, entonces, volviendo acá, ahí sí. Ahora, como pueden ver, esto no se puede solucionar de inmediato, ¿cierto? Aquí no sabemos, ¿ya? Esto no se puede así como con la calculadora verlo de una vez. Pero esto sí, ya que Euler es un número, ¿cierto? Y está elevado a otro número. Entonces, lo que hacen ustedes es calcular ese Euler que está acá. Este Euler nos da aproximadamente lo siguiente, 9,9286. Y esto va a estar multiplicando a el Euler elevado a menos 0,0774x, ¿ya? Y ahí estaría nuestra función terminada, ¿ok? Y poniéndolo en contexto también, recordemos que el x en este caso vendría siendo el tiempo, ¿ya? Entonces, ya teniendo la función lista, vendría siendo la función en base al tiempo, ¿cierto? Va a ser lo siguiente, la curva de ajuste que ustedes encontraron, ¿cierto? Por Euler elevado a menos 0,0774, en este caso por t del tiempo en segundos, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos listos con el ejercicio. Así que eso sería por hoy, chicos, ¿ok? Espero les haya quedado todo claro y nos vemos hasta una próxima cápsula en la próxima semana. Que tengan buena semana, chicos.